Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con su lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, Sagitario, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Sagitario, con este 7 de espadas tienes que tener mucha precaución porque parece que alguien pues está tratando de robarte información, está vigilándote, pero con ese objetivo, robarte información, robarte dinero, en fin, robarte algo. Esto no es un ladrón cualquiera, esto es una persona muy astuta. Puede ser que no sea ladrón, sino también que esté pues que esté confabulando en tu contra de alguna forma para inculparte también de algo, ¿ok? Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Esta persona está alrededor tuyo y podría pues ser muy peligrosa. No subestimes a este tipo de personas, porque este tipo de personas son muy inteligentes, son frías, son calculadoras. Y podrían, pues, como te estaba diciendo, literalmente robarte algo, pero aparte podrían estarte, pues, incriminando también a ti, a muchos de ustedes. Así que ojo con esto, porque esta persona está alrededor de ustedes. Y el 5 de espadas me está hablando de que acá pueden haber confrontaciones con esta misma persona, podría ser, pero también podría estarme hablando de algún tipo de enfrentamientos, discusiones, rivalidades. Aquí puede existir competencia por obtener un mismo trabajo. Si trabajas por tu cuenta, competencias por obtener algún tipo de cliente. Pero definitivamente este 5 de espadas sí me está diciendo que ustedes van a estar ganando esta disputa, esta discusión, este conflicto que tienen. Aquí este 5 de espadas no es la carta del super éxito bonito, pero sí me dice que ustedes van a estar ganando cualquier cosa a la que estén enfrentando a otras personas, ¿ok? No va a ser que le van a estar ganando fácil, no. Aquí ustedes van a estar pues pasando las cosas poco fáciles, pero al final sí van a estar obteniendo pues lo que quieren. Sus resultados van a ser obtenidos, pero por ustedes. Ustedes ahí están en posición ganadora. Y la carta del colgado, acá la carta del colgado me está hablando de que quizás en tu vida las cosas tú notes que no te están saliendo exactamente como tú quieres que te salgan. Es posible que aquí las cosas tú estás pensando que están saliendo al revés de como quisieras. Pero la carta del colgado me está diciendo acá que en los próximos días tú vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Porque aquí vas a ver por qué exactamente esas cosas están pasando como están pasando, que tienen su objetivo de ser y que esa es la mejor forma de que podría estar resolviéndose de tu vida, aunque ahora en este momento tú pienses que no, que todo te está saliendo pues súper mal. Aquí tienes que cambiar la perspectiva y vas a estar pues definitivamente cambiándola, mirándola desde otro ángulo, ¿ok? Y el 10 de bastos... Acá el 10 de bastos me está diciendo que es posible que ustedes tengan más clientes de los esperados si es que estás trabajando en un negocio propio. Puede ser que tengas la agenda llena o saturada si estás trabajando para alguien en un trabajo. Pues acá es posible que tengas que hacer turnos extras, que tengas que hacer overtime. Acá hay un aumento de responsabilidades laborales bastante grandes. Acá hay un crecimiento en trabajo que supera tu capacidad actual. Acá no es solamente se habla de mucho trabajo, es demasiado trabajo para una sola persona. Aquí estás cargando más de lo necesario. Puede haber una mala distribución del trabajo, puede existir si trabajas por tu cuenta que tengas que estar delegando en otras personas y no lo estés haciendo, o que debas pues estar poniendo algún tipo de límite. Aquí sí hay crecimiento, pero tú necesitas pues organizarte muchísimo mejor. Esta carta no es del todo mala, que sí te trae dinero, pero también un agotamiento si tú no te administras adecuadamente. Aquí vas a tener más trabajo del que tú pensabas. Así que nada, prepárate, que aquí el problema no es que falte cosas para hacer, no es que falten clientes, no. Aquí es que va a haber muchísimos más del que realmente tú puedes estar manejando
en este momento. Vamos a ver qué más viene acá para Sagitario. A ver qué otra información más tiene que conocer Sagitario acá. Vamos a ver después de Diablo qué más viene aquí. Vamos a aclarar la carta del Diablo. Otra carta vamos para aclararla. Y Sagitario, con este 6 de bastos, pues aquí ustedes van a salir de esta mala racha anterior, de esta situación anterior que tenían. Y el 6 de bastos pues está hablando de que aquí va a haber reconocimiento, aquí va a haber algo que empieza a salir bien, vas a estar recuperando tu posición y de hecho las personas a tu alrededor te lo van a estar reconociendo. No es solamente que tú digas salí, lo logré, me salí de esta situación, no es solamente eso. Es que las personas van a estar pues diciéndote lo lograste, lo conseguiste y te van a estar pues aquí felicitando y van a estar pues literalmente celebrando. Y la carta del mago, aquí tú vas a estar tomando la iniciativa inmediatamente después de este 6 de bastos. Aquí se va a estar activando algún tipo de negocio, de trato o de movimiento. Aquí es posible que estés utilizando tus contactos, tus habilidades. Aquí tú no esperas, aquí tú vas a estar actuando y vas a estar moviendo la situación. Aquí con la carta del mago están diciendo que tú tienes todas las herramientas a tu alcance, a tu disposición para poder crear lo que tú quieras y que tienes la capacidad para hacerlo, para manifestar pues literalmente tus deseos. Y con esta carta de los amantes, de los enamorados, aquí me está hablando de que en todo esto tiene muchísima influencia tu pareja actual. Si tienes pareja, pues es tu pareja. Si no tienes pareja, pues podría entrar a esta escena alguien muy importante afectivamente. Quizás alguien con un vínculo muy cercano a ti, pero definitivamente esta persona va a tener una influencia directa en lo que tú estás haciendo, en cómo vas a lograr salir de esto. Te repito, si estás en pareja, casado con novia, etcétera, es precisamente tu pareja, ¿ok? Y esta persona podría estarte brindando apoyo, consejo o participando activamente en cómo tú vas a salir de esta situación, ¿ok? Aquí es alguien cercano que entra y entra pues precisamente para ayudarte. La carta del diablo me está hablando de que esa persona tiene un compromiso muy fuerte contigo. Aquí ustedes tienen pues o podrían estar teniendo una atadura material bastante fuerte, quizás dependencia, presión o algún tipo de condiciones. Aquí este vínculo de enamorados no es ligero. Este diablo me está diciendo que es posible que ustedes tengan algún tipo de cuenta de banco en común, que estén atados ambos, algún tipo de negocio juntos, o estarían tomando algún tipo de decisión que te ata aquí a otra persona, ¿ok? Te repito, puede ser tu pareja romántica que entre al negocio o que entre, no sé, a tu trabajo y te ayude literalmente, o alguien que afectivamente está muy vinculada, muy cercana a ti. Pero esto me parece para muchos que va a ser pues literalmente su pareja. Si no tienes una pareja, pues es alguien que podría estar entrando como tu pareja en los próximos días. O simplemente alguien que tiene un vínculo muy romántico o muy bonito contigo, ¿ok? Y este rey de bastos, acá que lo dije para aclarar esto acá. El rey de bastos me está definiendo a una persona que va a estar llevando el control, como te dije. Es una persona fuerte, dominante, una persona que va a estar actuando como líder. Esta persona tiene un perfil empresarial fuerte, de jefe o de alguien con muchísima visión. Puede ser tú tomando el control, pero en el contexto de estas cartas, evidentemente esto apunta a alguien más, alguien externo que tiene poder y tiene influencia. O sea, la carta de los enamorados de esa otra persona es la que va a estar pues sacándote literalmente del hoyo, como decíamos acá. Y el 2 de bastos, acá el 2 de bastos, pues acá cierra esto diciendo que tú vas a estar pues decidiendo, vas a estar tomando una decisión.
ya comprometido con esto anterior, pero aquí tú vas a estar eligiendo qué camino vas a estar tomando el futuro, vas a estar planificando el crecimiento y vas a tomar decisiones en cuanto a tu expansión, hacia dónde te vas a estar dirigiendo. Aquí tú estás pues planificando, mirando lo que tú tienes el mundo en las manos, estás mirando lo que tienes actualmente y hacia dónde pues quieres ir, y vas a recibir la ayuda pues definitivamente de esta persona. Vamos a ver ahora algo más que con las cartas de Lenormand para Sagitario, por favor. Algo más con las cartas de Lenormand para Sagitario, por favor. Para Sagitario, por favor. Vamos a ver algo más para Sagitario. Vamos a ponerlas para acá. Las cartas por acá. Vamos a ver. Bueno, querían salir estas dos. Sacar estas dos y vamos a sacar dos más, porque aquí no lo veo muy completo esto. Y Sagitario, hay una mujer que ha estado cargando un peso importante, una cruz bastante fuerte. Esta persona ha estado cargando con algún tipo de sufrimiento, de preocupación, con una carga emocional o destino pues poco fácil, ¿ok? Con la carta de la luna y el corazón, pues acá me están diciendo que aquí pueden haber sentimientos intensos, una conexión emocional bastante fuerte, y también puede estarse idealizando pues algo en muchos sentidos. Aquí hay un amor real, aquí hay sentimientos fuertes involucrados en la carga que está llevando pues precisamente esa mujer. Y el ataúd, pues aquí esto definitivamente va a estar terminando. Aquí hay un corte emocional, aquí hay una situación que se termina. Y este vínculo o emoción pasa por un cierre o transformación fuerte, porque aquí hay muchas mariposas. Aquí hay una transformación del pasado muy fuerte. Y aparece pues definitivamente el hombre y el jinete acá diciéndome que... Uy, ese ruido. Diciéndome que aquí hay un hombre que actúa o aparece con noticias o con algún tipo de iniciativa Sagitario, y posiblemente sea quien permita resolver esta situación. Aquí viene un hombre con noticias, va a estar llegando con noticias y va a permitir pues que toda esta situación se resuelva. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para ustedes, y estén al tanto porque les voy a decir la frase para que repitan en los comentarios para poder manifestar. Recuerden que pueden comentar en sus idiomas, que los voy a estar respondiendo a la mayor cantidad de personas posible. Espero que llegue un número que solamente le ponga pues un mensaje arriba agradeciéndole a todos, pero por ahora sí puedo saludarlos a todos. Acá dice saltar deudas. El cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales en tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar ese asunto y poner en marcha un plan para saldar tus obligaciones actuales y evitar también las obligaciones futuras. Así que Sagitario, déjame en los comentarios. Yo siempre ordeno mis finanzas con inteligencia. Yo siempre ordeno mis finanzas con inteligencia y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.